Shalom, shalom, shalom. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Aquí, durante el almuerzo, comí algo riquísimo. Vamos a continuar con lo que es este capítulo 9 y vamos a ver si podemos tratar de completar las series de el Sefer o Megillah Esther en este día, antes que termino el día de hoy. Me falta un break más y quizás ahí en el capítulo 10 vamos a lograrlo. Quería ir directamente a lo que vamos a tocar, que es el capítulo 9, que en sí es cuando los judíos dominan a sus enemigos. Capítulo 9, el día 13 del mes de Duodécimo, que es el mes de Adar, cuando llegó el tiempo de cumplir el edicto y la ley del rey, en el día en el cual los enemigos de los judíos habían pensado que los dominarían. La situación era al revés. Los judíos dominaban a sus enemigos. Los judíos se juntaron en sus ciudades y a lo largo de la provincia el rey Asuero para atacar a los que buscaban hacerle daños. Y nadie se interpuso en su camino porque el temor de ellos había caído sobre las naciones. Interesante término. Y todos los ministros de la provincia, los sátrapas, los gobernadores, los oficiales del rey honraron a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Porque Mardoqueo se destacaba en el palacio del rey y su fama se extendía por todas las provincias porque Mardoqueo crecía en poder. Y los judíos golpearon a todos los enemigos con la espada, matando, destruyendo, y hicieron con sus enemigos como quisieran. En Susa, la capital de los judíos, mataron y destruyeron a 500 hombres. Verso 7, mataron a Pashan Data, a Dalfón, a Spata, a Porata, a Dalia, a Lidata, Parmasta, Arisai, Alidai, Vejasata, y los 10 hijos de Amán, hijos de Hamdata, el perseguidor de los judíos, pero no tomaron nada de botín, porque está todavía lo que era prohibido de tomar botín de los amalecitas. Ese día el número de las personas muertas en Susa, la capital, fue comunicado al rey, y el rey dijo a la reina Esther: en Susa, la capital, los judíos mataron y destruyeron 500 hombres y los 10 hijos de Amán que han hecho en las otras provincias del rey. ¿Cuál es tu alegato? Se te concederá usted cuando su petición adicional y se cumplirá. Esther respondió: si le place al rey que los judíos de Susa hagan mañana lo que es lícito hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca, y al rey a los judíos se hagan mañana que es lícito, que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Y el rey ordenó que se hiciera esto, y la ley fue proclamada en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron ahorcados. Y así que los judíos de Susán se reunieron de nuevo el día 14 del mes de Adar y mataron 300 hombres en Susa. Pero no tomaron nada del botín, y el resto de los judíos de las provincias del rey se reunieron y se levantaron para salvar sus vidas, para librarse de sus enemigos, y mataron 75,000 de sus enemigos, pero no tomaron nada del botín. En el día 13 del mes de Adar descansaron, el día 14 hicieron una fiesta, un día de fiesta y regocijo. Y los judíos de Susa se reunieron el día 13 y el 14 de Adar y descansaron el día 15 y se convirtieron en un día de fiesta y regocijo. Y así los judíos prasi que vivían en las ciudades sin murallas hacen que el día 14 del mes de Adar sea un día festivo, un día de fiesta, de regocijo, y envió porciones de comida unos a otros. Y aquí viene la idea de Shalach Manot.
Y ahora bien, Mardoqueo registró estos eventos y envió cartas a todos los judíos que vivían en las provincias del rey Asuero, cerca y de lejos, 21, instruyéndoles para que se obligan a celebrar anualmente los días 14 y 15 del mes de Adar, como los días en los cuales los judíos fueron librados de sus enemigos y el mes que había sido transformado para que la tristeza se convierta en alegría y el luto en fiesta, para hacer los días de fiesta de regocijo, enviándoles porciones de comida unos a otros y dando regalos a los pobres. Verso 23. Y los judíos aceptaron como obligación lo que comenzaban a observar, y Mardoqueo les había escrito, porque Amán, hijo de Hamdata, el agageo, perseguidor de todos los judíos, conspiró contra los judíos para destruirlos, y echó por suerte, que es mucho, y despedazarlos y destruirlos. Pero cuando ella vino ante del rey, el rey dijo y ordenó que escribieran cartas a efectos de que el malvado complot de Amán contra los judíos volviera sobre su propia cabeza. Y él y los hijos fueron colgados en la horca, porque estos llamaron a estos días Purim, por la palabra pur, que todos los eventos de esta epístola se explique y se les dé lo que sucedió, por lo que consideraron conveniente establecer esta festividad. Los judíos se establecieron y aceptaron sobre sí mismos, sobre sus descendientes y sobre todos los que pudieran convertirse a su fe. Clave para aquellos que dicen que no eran conversos, iban a ser judíos. También esta celebración rabínica le implica que deben de practicarlo y observarlo y celebrar anualmente estos 2 días en la manera descrita en esta carta y su fecha apropiada para que nunca sean abolidas. Y estos días que son conmemorados, celebrados en cada generación, por cada familia, en cada provincia y en cada ciudad, y estos días de Purim, de suertes, nunca pasarán de entre los judíos, ni su memoria se apartará de sus descendientes. Y la reina Esther, hija de Abigail y Mardoqueo, el judío, escribiendo acerca de las enormidades de todos los milagros para establecer la festividad con esta segunda epístola de Purim, y envió cartas a todos los judíos y los 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y verdad, instruyéndoles que observan estos días de Purim en sus fiestas apropiadas, en la forma establecida por ellos, por Mardoqueo el judío y la reina Esther, tal como habían aceptado para sí mismos y sobre sus descendientes la observancia de los ayunos y sus lamentaciones. Y el mandato de Esther confirmó las observancias de estos días de Purim y fue incluida en las Escrituras. Bueno, tenemos solamente un poquito verso del capítulo 10, pero voy a dejarlo para el siguiente, porque es precioso lo que ocurrió, en la cual los que habían dominado el pueblo judío con miedo, temor, con antisemitismo, se les fue revirado contra ellos. Y esto ocurrió en el 12 mes existente cerca de la ejecución. La Escritura desea demostrar la grandeza de este milagro de una forma lógica, en la cual el rey mandó un edicto en un idioma ambiguo en lenguaje, en varias interpretaciones, la cual estas interpretaciones fueron estudiadas con el fin de ver la intención real del rey. Pendiente en este estudio, nada se hizo. En este caso, Asuero meramente o solamente escribió que todos deben estar listos para ese día. Amán y sus cartas lo interpretaron para significar que todas las naciones estarían listos para aniquilar a los judíos. Mardoqueo y sus cartas y lo interpretó en forma opuesta, para darle la significancia que los judíos habría de aniquilar a sus enemigos y por lo tanto que nadie debería tener el permiso de ejecutar el edicto pendiente en una interpretación conclusiva. Sin embargo, Dios hizo el milagro que los judíos mataron a los enemigos de ellos que se habían levantado y que nadie se puso de pie para prevenirlo de hacerlo. Esto significa
que fue lo al revés de lo que hizo Amán, y Mardoqueo interpretó el edicto para poder traer la ejecutación de los enemigos de los judíos enfrente de ellos, y estaban ya conduciendo para lograr este asunto del rey, y fueron asignados en cuanto a la conducta de los judíos los asuntos del rey. Mardoqueo cayó, por el temor de Mardoqueo que cayó sobre ellos, el pueblo tenía miedo, las provincias tuvieron miedo y no estaban muy familiarizados con Mardoqueo hasta que no se puso de pie ante los judíos y que meramente caían por temor sobre el pueblo, y los príncipes de la provincia, los sátrapas y los gobernadores elevaron a los judíos a ese gran nivel por causa que estaban conscientes del gran poderío que Mardoqueo había tenido, siendo el segundo encargado de todo el reino. Mardoqueo era grande en su casa, del rey, y por lo tanto mencionaron esto como una gran victoria del vicerrey, que obtuvo esta posición y que no tenía voz en la política del imperio, pero sí grandes reyes de palacios grandes sí estaban sobrevelando los esclavos y los asuntos de los palacios. Sin embargo, fue traído a través de todas las providencias de Mardoqueo que su fama y su poder aumentaba. Y por lo tanto, eran aprensibles de que finalmente habría de tener un poder mucho más de lo que tenía Hamán en el aspecto político, y le tenían gran miedo. El hombre de Mardoqueo fue creciendo en más influencia, más poder, y por lo tanto le tenían mucho más reverencia que anteriormente. Los 500 hombres del verso 6 que habla el Targum, que fueron todos dignitarios de los amalecitas, en la cual fueron matados al orden, permiso del rey. Además, como leemos en el verso 10, los 10 hijos de Hamán, que vemos en el Sefer Olam, estos son los 10 que escribieron acusaciones falsas contra Judea y Jerusalén, como está escrito en el libro de Esdras, capítulo 4, verso 6, que el reino de Asueros, en principio de su reinado, escribieron acusaciones de los habitantes de Judea y Jerusalén, y ahora esta acusación, ¿hasta cuándo habría de parar? Y paró durante el ascenso del exilio, durante los días de Ciro, que comenzó a reedificar el templo. Y los cutianos que en sí hablaron mal y lo pararon al pie. Y ahí fue cuando Sirio murió y Asuero reinó y Hamán fue promovido, y temieron por lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, que había involucrado en la construcción del templo, y enviando los nombres al rey Asuero con el príncipe del otro lado del río de parar lo que es la edificación del templo. Pero en sí no llegaron a lograr hacer daño a ellos en sus manos, y por lo tanto el rey no lo había echado un ojo de envidia sobre su dinero. En Shushan, el capital de los judíos, mataron y destruyeron todos los que estaban al lado de Hamán, y estaba en favor de destruir a los judíos. Y esto siguió inmediatamente a lo que es el Palacio Real, pero que decidieron ahí en el palacio, en el área del palacio. Los judíos estaban residiendo afuera de la ciudad de Shushan, en las áreas del palacio, a donde residían la mayoría de los judíos. Y esto era una gran distinción que tiene la evidencia por la palabra empleada, Havirá, la capital, en el verso 14 y 15. Ibn Ezra menciona esto también. Muy interesante que el resto de las provincias del rey habían hecho esto, y seguro que había mucho más que los judíos mataron por causa y sin embargo de la petición que le fue concedido. Y esto es lo que dice el rey Salomón en Proverbios 21, verso 1, que el corazón de un rey revuelta como aguas, como chispa de aguas en la mano de Dios, y cuando quiera que él desea, él dirige sus aguas de salir y de entrar, como el Santísimo, bendito sea Él, desea que regresamos nuestro corazón a los reyes y a hacer su voluntad. Que esta mención sea bendecido, dice el Midrash, Lejach Tov, y déjalo que sean colgados los 10 hijos de Hamán en las hogueras, y fueron matados, nos dice la Megilá,
Y ahí en la Megilá Setarim explica que Esther le pidió un día adicional por los habitantes de Shushan antes de poseer la santidad de los asientos del Sanhedrin. Y Mardoqueo había previamente sido lleno del espíritu de profecía cuando decretó de aniquilar, que ellos querían aniquilar a los judíos, y fue enviado por el espíritu de profecía para dejarlo, y así la santidad no podía resumir hasta que el espíritu de impureza saliera y fuera totalmente eliminado. Cuando Esther percibió que la presencia divina todavía no había descansado sobre Mardoqueo, ella reconoció que todavía quedaba impureza que no había sido erradicada, pero ella esperaba erradicarlo por medio de ahorcar a los hijos de Amán. Este decreto fue dado como un estatuto, como un decreto. 300 hombres, según el Targum, fue colgado a muerte, que eran los dignitarios, los representantes de Amán y los dignitarios de los amalecitas. 75,000 del pueblo de los amalecitas que habitaba en la tierra también fueron capturados y su nombre fue bordado para rectificar el fracaso del rey Saúl, que le dejó ir al Agag, un amalecita. Y los pueblos no habitaron en las ciudades de paredes, sino en apertura, abierto, y todo alrededor desde el tiempo de Josué, el hijo de Nun. Y así es lo que nos exponen nuestros sabios de Megilá 2b. ¿Qué es lo que había? Como vemos, había regocijo, había fiesta, había comida, había alegría, y como dice que estaban enviando, la palabra enviando es mishmar, un proverbio como parecido a esto, mishmar, escuchar. La palabra aquí shin está vocalizado con un shin suave. Cuando la letra mem es puntuado con el dagesh, y esto significa que el mem es tomado en lugar de la palabra min, desde, y aquí no tenemos la puntuación de esta manera, sino mishalach, que significa darle una parte del mem, de la porción del ordo, para que puedan compartir, que todos tengan comida, todos tengan la porción de alegría. Manota Levi racionaliza esta práctica de enviar comida, porciones de comida, uno al ordo, como una forma de promover la amistad y la hermandad amoroso, hermanos unidos. Había armonía en el pueblo, había salvación por causa de la unidad de aquellos que querían proteger a su comunidad, al pueblo de Israel. Y esto es lo que responde el Terumat Hadesh, y explica que la comida fue enviada para que pudieran asegurar que habrían suficiente comida durante esta fiesta. Y Mardoqueo inscribió esto como uno de los mandatos que se habría de recordar de este evento tan milagroso que ocurrió al pueblo de Israel en lo que era Persia. Estos regalos a los pobres, la cual se daba por lo menos 2 regalos a 2 pobres, gente como regalo, como dice Megilá 7a. Además, Amán y sus hijos, Hamandata fue avisado del terrible, que lo que habría de venir era ser terrible y habría de ser destructivo. Vamos a pautar aquí por este momento, porque hay mucho más de qué hablar del verso 25 al 29, pero quizás lo vamos a incluir en el capítulo 9, siento que el capítulo 9 es bien breve. Shalom, shalom, y más sobre esto del libro de Esther, que termina con nuestros propios enemigos que nos quisieron dominar, nos quisieron aniquilar, son aniquilados y dominados por el pueblo, y el pueblo tuvo miedo y hubo una cantidad de personas queriendo ser judíos. Shalom, shalom.